Hoy es el tercer día y último del segundo Congreso Nacional de Cambio Climático y vamos a continuar con la secuencia de presentaciones. En este caso vamos a ver temas más enfocados hacia el efecto en la biodiversidad del cambio climático, incluyendo diversos aspectos que implican el cambio climático, como es el cambio en el nivel del mar, las temperaturas, etcétera, las precipitaciones. Pues en esta ocasión viene el doctor José Luis Carballo. Él es investigador titular C, de tiempo completo del Instituto de Ciencias del Mar y Tecnología de la Unidad Académica Mazatlán. Tiene allí en el instituto una antigüedad de 13 años y es nivel D en el PRIDE, y en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Tiene la distinción también de investigador honorífico en el Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos. Su línea de investigación principal es taxonomía, ecología y aprovechamiento biotecnológico de esponjas marinas. Cuenta con un total de 94 publicaciones formales arbitradas. 90 artículos han sido publicados en revistas indexadas en el Citation Index, además de 16 capítulos de libro y un libro. Ha sido ponente en 20 reuniones científicas nacionales y 23 internacionales y ha dirigido un total de 32 tesis, 12 de licenciatura, 15 de maestría y 5 de doctorado. Y bueno, en esta ocasión pues viene a presentarnos el tema los invertebrados marinos como indicadores del cambio climático. Creo que voy a hablar sin el micrófono, se me escucha lo suficientemente bien, ¿verdad? De todo lo que ha dicho Enrique, para mí lo que más me da orgullo que me está presentando él, que fue estudiante mío y ahora lo veo como un investigador hecho y derecho. O sea, eso es lo más importante en la carrera de un investigador. Estos son los frutos, lo demás es papelería, ¿no? Bueno, voy a empezar poniendo el planeta como un rompecabezas, porque realmente el tópico del cambio climático es tan complejo que lo que intentamos los investigadores es ir poniendo piezas hasta completarlo y tener una visión lo más clara posible de lo que es el cambio climático, porque es un proceso donde interactúan la atmósfera, el mar, los ecosistemas y el propio hombre. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro cuando nos enfrentamos a este problema es a qué llamamos cambio climático. Todo el mundo tiene la noción más o menos de qué es el cambio climático, pero para definirlo, tal como se entiende hoy en día, primero tenemos que conocer de forma muy general qué es lo que produce el clima. El clima que vemos a diario, que vemos a lo largo de la historia geológica de la Tierra, básicamente se debe a una serie de procesos muy generales relacionados, por ejemplo, con las emisiones solares. El Sol es uno de los principales, digamos, modificadores del clima del planeta. La órbita de la Tierra, saben que la Tierra no solo da vuelta sobre su eje, sino da vuelta alrededor del Sol. Eso ha cambiado a lo largo de la historia y produce cambios en el clima. La deriva continental produjo cambios climáticos, evidentemente, en el pasado. Hoy en día, otros procesos naturales como las erupciones volcánicas, los meteoritos, sobre todo los grandes meteoritos, también son los responsables de que el clima cambie. Y al final ponemos esto, que quizás es lo que más, sobre lo que más tenemos que hacer hincapié, que son las emisiones de gases con efecto invernadero, que no debemos olvidar que también ocurren de forma natural, porque uno de los gases que produce efecto invernadero, el CO2, se produce de forma natural en el planeta, y en la propia agua es una de las sustancias que más efecto invernadero produce. Pues para definir bien qué es lo que entendemos por cambio climático, probablemente esta gráfica se la han puesto muchas veces, pero no está de mal verla, sobre todo para los estudiantes de la preparatoria. Voy a intentar explicarla para que la entiendan bien. Fijaos, esta es la concentración de CO2, si entienden una gráfica, ¿verdad? Más o menos. Esta es la escala de tiempo, pero hacia atrás. Esto es hace casi 800, estamos casi a 1 millón de años atrás, ¿no? Este es el presente. Y esta es la temperatura también, desde el presente hasta casi hace 1 millón de años. El cero
significa el promedio actual, de tal manera que si vemos un valor negativo significa que en esta época era más frío el planeta. ¿Sí entienden la gráfica? ¿Vale? Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que a lo largo de estos años el clima ha sido un poco más cálido, pero casi siempre ha sido más frío de lo que es ahora. Casi siempre ha sido hasta 8 grados por debajo de lo que tenemos en el planeta en estos momentos, ¿no? Casi el 80% del tiempo la Tierra ha sido más fría, solamente en algunos momentos se ha acercado a lo que tenemos hoy en día. Y de forma paralela la concentración de CO2, ¿saben lo que es? Ha variado igual. Y evidentemente, pues el hombre no estaba aquí, el hombre no es responsable de esos cambios. Esos son cambios asociados a los procesos naturales que hemos visto. Entonces, ¿a qué le llaman cambio climático en la actualidad? Vemos de nuevo la misma gráfica que antes, ahora solamente es la concentración de CO2, y vemos que casi por 650.000 años atrás la concentración de CO2 en la atmósfera siempre se ha mantenido en este nivel, 300 ppm, pero que en las últimas décadas este valor se ha elevado muchísimo, muchísimo, o sea, se sale de lo que sería normal si el clima solamente estuviera asociado a esos procesos naturales que hemos visto. Entonces, a esto es lo que se llama cambio climático. Hay un grupo internacional que se dedica a estudiar el cambio climático y lo define de esta manera. Si lo ven aquí, cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Es decir, el cambio climático que entendemos hoy en día, por el cual estamos tan preocupados, tiene que tener el componente antropogénico, si no, no es, estamos refiriendo a otra cosa. El clima es otra cosa diferente. ¿Vale? ¿Os queda claro eso? Entonces, aquí la cuestión es si realmente esa subidita que vimos en la gráfica se debe al hombre o se debe a algo natural que está pasando en el planeta. Vemos otra vez la gráfica de la concentración de CO2, ahí la veíamos hasta hace 1 millón de años. Esto es una escala logarítmica para que se puedan representar hasta 100 millones de años atrás. Aquí estamos hoy en día más o menos, este es el comienzo de la era industrial, aquí estamos ahora. Si se dan cuenta, en el último 1 millón de años nunca sobrepasó esa línea que vimos antes de las 300 ppm, pero si se van más para atrás, Triásico, la época de los dinosaurios, e incluso antes, hace 250 millones de años, en el Triásico llegaron las concentraciones de CO2 a 2000 ppm, es decir, los valores que tenemos ahora no son nuevos para la Tierra. La Tierra ha atravesado procesos mucho más terribles, de hecho son responsables de las grandes extinciones que hubo en el pasado. Es decir, para que os quede claro, creemos que lo que está pasando ahora, que no es algo que haya pasado antes, parece que se debe a la actividad humana, pero tenemos que ver que hay valores en el pasado ecológico de la Tierra que fueron muy superiores. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que se debe al hombre? Vamos a ver esta gráfica otra vez, que parece muy complicada, pero es muy sencilla, donde representamos de nuevo la temperatura y aquí la escala de tiempo más reciente, desde que más o menos el hombre empieza a registrar y a tener datos de temperatura. La línea negra es lo que nosotros estamos registrando con el termómetro, por lo que conocéis. La línea azul sería la temperatura si solamente dependiera de los procesos naturales, o que en fin, de la radiación solar, del cambio en la órbita de la Tierra, y la línea roja es la derivada de la actividad antropogénica del hombre, cuando ya introducimos en el modelo la variable antropogénica. Entonces vemos que tanto las observaciones que hacemos, que son las líneas negras, como el modelo derivado de la actividad antropogénica se separa completamente de lo que sería esperable con las condiciones que tenemos. Entonces, cuando vemos todo lo que estamos produciendo, estas son las emisiones globales de petróleo, carbón, desde 1900 hasta la fecha, es por lo que el hombre tiene, aunque todavía hay bastante incertidumbre al respecto, la noción de que este cambio se debe a nuestra actividad. O sea, eso es lo que se le llama cambio climático. Pero ya metiéndonos en el tema, ¿cuáles son los indicadores físicos de este cambio climático que nos interesa a nosotros, los biólogos? Porque nosotros tenemos que ver cuál es la respuesta de los organismos al cambio climático, pero tenemos que ver la respuesta a algo concreto. O sea, el cambio climático no es algo así, no, es algo concreto. Hay indicadores. Entonces, en esta imagen se resume en cierta manera qué ocurre por culpa de las actividades humanas, se incrementan las concentraciones de gases de efecto invernadero que ocurre en el mar. Bueno, pues sabemos que se incrementa la temperatura del aire y esto es responsable de esto que veis aquí. O sea, cambian los gradientes de presión, entonces las tormentas se hacen más intensas, se hacen más frecuentes,
se incrementa la temperatura del agua, pues a consecuencia de esto ya sabéis, se están derritiendo los casquetes polares, incrementa el nivel del mar, otro proceso que es un proceso que ahora está tomando mucha consideración por los científicos, que disminuye la concentración de oxígeno del agua por el incremento de la temperatura, cambia la estratificación porque cambia las capas del agua, la densidad, la temperatura, entonces no se pueden mezclar las capas de agua, entonces hay capas de agua que tienen alimento y otras que no, hay capas de agua que tienen oxígeno y otras que no. Y uno de los efectos, que es sobre lo que más, digamos, claro tienen los científicos, es que el incremento de la presión parcial del CO2 va a incrementar la concentración del CO2 y va a disminuir el pH del agua, que sabéis que es la acidez del agua. Aquí hay algunos interrogantes, todavía falta muchísimo por entender todo esto, pero esta es la parte que hoy en día nos está interesando más a los científicos. Y casi todas estas variables, que son las que nosotros intentamos relacionar con nuestro organismo, a ver qué le está pasando, casi todas han aumentado en las últimas décadas. Mira, esta es la concentración de CO2 en la atmósfera, que ya la hemos visto, esta es la concentración, esta es la temperatura del agua, esta es la disminución del pH del agua, que es inversamente proporcional a la concentración del CO2, el nivel del mar, la disminución del hielo, tanto en el Ártico como en la Antártida, el incremento, aquí estamos viendo extremos, eventos extremos, es decir, aquí ven durante la escala de X-vuelta que abarca, no son 2 décadas, es la frecuencia, el número de tormentas que hay en el Atlántico, o sea, que se han incrementado también en los últimos años. Esta gráfica es un poco más complicada porque es una gráfica del perfil del oxígeno en profundidad. Esta es una escala de profundidad, esta es la superficie del mar, 3.000 metros. Esta es la concentración de oxígeno en un lugar de Japón. Y aquí veis el tiempo, año tras año, disminuye la concentración de oxígeno en el mismo lugar. Aquí empezaron en el 50 y esta es del 95. Aquí veis los micromoles han disminuido durante esos años bastante. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los organismos a estos factores? Si os dais cuenta, hemos visto que es cambio climático. A continuación hemos visto cuáles son. El cambio climático son los factores que nosotros vamos a usar para saber la siguiente cosa que vamos a ver, la respuesta del organismo a la temperatura, la respuesta del organismo a la disminución del pH, la respuesta del organismo al incremento de la temperatura del agua, la respuesta del organismo, porque así debe de ser, no debe ser una cosa así. Entonces, la hipoxia es la concentración, se llama hipoxia cuando el agua del mar está por debajo de ese valor. Normalmente el agua del mar, para que tengáis una referencia, debe estar por encima de 5 miligramos de oxígeno por litro. Por debajo de ese valor se considera que el agua tiene poca concentración de oxígeno, lo que significa hipoxia. Y la hipoxia, ¿qué es lo que produce? Produce esto que vemos a veces en las playas, muchísimos organismos que salen sofocados porque no tiene oxígeno el agua. Entonces, produce mortalidades, pues a veces masivas, ¿no? De peces que se han muerto porque no tienen oxígeno, de invertebrados, sobre todo de invertebrados bentónicos. Y lo interesante de esto es que desde que el hombre empezó a registrar, se llaman zonas muertas, prácticamente no hay vida por debajo de esto, a lo largo de los años se están dando cuenta de que hay cada vez más zonas muertas en el mundo, más zonas hipoxicas, incluso anóxicas. Anóxica es desprovista completamente de oxígeno. Aquí veis un mapa, más o menos el puntito rojo, que es el que os interesa, que son zonas anóxicas. Aquí tenemos el Golfo de México, una zona grandísima, pero hay otras zonas también muy importantes por aquí, por aquí. Entonces, muchas son zonas que no eran conocidas, ahora se están conociendo por la tecnología, pero muchas zonas se están convirtiendo, como habéis visto en el ejemplo de Japón, que se tienen registros en las zonas de hace décadas y cada vez hay una disminución de oxígeno, cada vez que van hay menos oxígeno. Y los organismos responden a eso de distintas maneras. Esta es una gráfica muy sencilla, simplemente lo que quiero resaltar es que los organismos hay unos más sensibles que otros, por ejemplo los crustáceos. Esto es una gráfica, un experimento donde ven a qué concentración de oxígeno se muere la mitad de los organismos. Entonces, hay unos como los caracoles que resisten más que los crustáceos. Pero lo importante de esto es que la concentración de oxígeno se ha convertido en un indicador esencial para los que estudian el cambio climático. Es uno de los grandes indicadores físicos. La acidificación del agua la hemos visto de pasada. Aquí es muy sencillo
cómo está relacionada la concentración de CO2 atmosférico, la presión parcial de CO2 en el agua, que sigue la misma tendencia, y cómo disminuye el pH. ¿Vale? Esto es lo importante, por eso decía que este parámetro es de los que más interesa, porque desde que empezó la era industrial ha incrementado un 30% la acidez del agua. O sea, el pH va a escala logarítmica, no se sabe lo que es eso. Entonces, una disminución de pH pequeñita es grandísima, porque está en escala logarítmica. Aunque pensemos que ha disminuido 0,1 unidades, son 10, o sea, es mucho lo que ha disminuido, porque es una escala logarítmica. Entonces, esto es un incremento 100 veces más rápido de lo que se ha visto en los 20 millones de años de la historia de la Tierra. Y es muy importante porque pensar que la gran mayoría de los organismos marinos, tanto macroscópicos como microscópicos, tienen en su esqueleto carbonato cálcico. No solo los animales, sino las algas. Si trabajan con algas, las algas calcáreas evidentemente pues se llaman calcáreas, pero hay algas verdes que tienen carbonato cálcico. No sé si conocen esta alga, la limera o esta parina. O sea, tienen carbonato cálcico en su esqueleto. Evidentemente los corales, briozoos, esponjas, inodermos, crustáceos, estos son moluscos planctónicos que forman parte de la cadena alimenticia en las zonas frías, son muy importantes y también tienen su concha, y mucho plancton está formado de carbonato cálcico. Entonces veáis que cualquier incremento en la acidez del agua que afecte al ciclo del carbono en el agua afectará a estos organismos. Y la respuesta del organismo todavía no está clara, porque esto es a nivel experimental. Este es uno de estos organismos planctónicos que forman grandes masas por el sur de Inglaterra. ¿Veis? Todo esto que se ve aquí en una fotografía aérea es un bloom de este tipo de plancton. Y si vemos aquí, este es el volumen medio, aquí vemos la fotografía en el microscopio electrónico, y esta es la concentración parcial de CO2. Cuanto más CO2 hay, más grande se vuelve el organismo. O sea, este parece que es un organismo que no le está afectando tanto como por ejemplo los corales. Esto es un corte de un coral masivo, estos son como los árboles, los anillos de crecimiento, y lo que vemos aquí que es la calcificación, que es como técnicamente se llama la incorporación de calcio al esqueleto del coral. La calcificación, la línea negra, va disminuyendo con el tiempo. Esto es la gran barrera de coral, en algunas partes, en otras partes no ocurre así. Pero bueno, el efecto de la acidez en los organismos puede ser o que no pueden incorporar el carbonato a su esqueleto, o que a alguno le favorece el exceso de carbono en el medio para hacerlo más resistente. Muy bien, ya sabemos más o menos cuáles son los factores más importantes relacionados con el cambio climático. Vamos a ver cuál es el impacto en los organismos marinos y los ecosistemas. Y para eso primero tenemos que entender que los organismos marinos son muy complejos, presentan ciclos muy complejos. La mayoría no solo tienen en algún momento de su vida necesidad de incorporar carbonato cálcico en el esqueleto. Esto es una larva de coral, una larva de esponja, larvas de poliquetos, larvas de moluscos, larvas de quinodermos, larvas de crustáceos. Y el ciclo de vida de la mayoría es muy complejo. El huevo sale al agua, se desarrolla y hay una serie de ciclos planctónicos hasta que se hace bentónico. Cada uno de estos estadios, si habéis visto los crustáceos, todavía es más complicado. Cada uno de estos estadios es sensible a la temperatura, es sensible a la acidez del agua, es sensible a la concentración de oxígeno de una manera diferente. Entonces, a lo mejor a los adultos no le está pasando nada, pero los adultos dejan de estar en el lugar porque sí le afectan sus estadios. Entonces, es muy importante que sepáis eso. O sea, es una gran diferencia con los organismos terrestres, es la complejidad de los ciclos de vida de los organismos marinos. Y los impactos en esta tabla, que podéis, este artículo lo resume muy bien. Podéis ver a nivel de ecosistemas costeros, aquí que trabajan con manglares, estuarios, ecosistemas rocosos, ecosistemas de fondo plano, ecosistemas pelágicos, bentónicos profundos. Esto sigue, la tabla sigue. Y veis el efecto de cada proceso. Aumenta la temperatura del agua, por ejemplo, en la zona intermareal. Aumenta la desecación, cambia la distribución de las especies. En los corales aumenta la temperatura del agua, produce fenómenos de blanqueamiento. Aquí en este trabajo está resumido todo esto. En el cuadrito azul y en el cuadrito rojo le he señalado sobre lo que trabajamos nosotros en el laboratorio del puesto responsable. Trabajamos en estos dos ecosistemas y trabajamos el efecto de la temperatura en esta serie de procesos, porque hay que tener muy claro qué vamos a usar, qué proceso relacionado con el cambio climático vamos a usar para ver la respuesta al organismo. Entonces vamos a ver
primero, antes de ver lo que hacemos en Mazatlán, de forma muy general, algunos indicadores, porque de eso va un poco la conferencia, de aviso temprano de efectos subletales de cambio climático. Y para eso los invertebrados bentónicos son únicos. Miren, estos son esponjas, que es la línea principal del laboratorio en Mazatlán y del laboratorio aquí del Dr. Ávila. Las esponjas en todo el mundo se están registrando cosas que no se veían desde hace, bueno, no lo he visto en mi vida, y tengo 23 años trabajando con esponjas, no es la edad. Y sin embargo ahora se están empezando a ver que se están enfermando. Los invertebrados todos tienen un sistema inmune muy fuerte, aunque creamos que no se enferman, pero tienen un sistema inmunológico muy fuerte y nunca hemos visto estas cosas. Mira, veis, estos son como llagas, pústulas que le están saliendo. Todas estas cosas amarillas son llaguitas que empiezan a necrosar la esponja hasta que se muere. O sea, algo les está pasando que su sistema inmunológico no está respondiendo a esto cuando llevan años y años. Entonces esto es un aviso temprano de que algo está pasando en nuestro mar. Algo que no somos capaces de detectar con ningún medio tecnológico que tenemos a nuestro alcance. Algo que solamente los invertebrados que viven asociados al cosmos que no se puede mover detectan. Entonces, tanto esto como esta gráfica que les explico ahora, que es otro trabajo, son trabajos muy recientes, de 2012, 2010, revistas buenísimas. Relacionan todo esto con un incremento inusual de la temperatura del agua. Esta gráfica que vemos aquí es el porcentaje de estos organismos, y son dos trabajos diferentes, en dos sitios diferentes, ¿no?, que se enferman según el tiempo que están por encima de la temperatura normal del área histórica, ¿no? Esas son las esponjas. En los corales igual, en los corales hay un registro de enfermedades impresionantes, sobre todo en el Caribe. Todo, mancha negra, mancha blanca, no sé ni qué nombre ponerle porque ya han agotado los nombres. Y en esta gráfica vemos el número de enfermedades a lo largo del tiempo. Hasta la década de los 60 casi no se conocían enfermedades de los corales, y no porque no estuviera el hombre estudiando, sí estaba, porque de hecho los corales es donde más se ha volcado la atención del público por lo llamativo que son, y es donde más investigadores, sobre todo en México, relacionados con invertebrados, es donde hay más investigadores trabajando con corales, ¿no? Entonces aquí vemos que hay un incremento inusual de las enfermedades en los últimos años, desde la década de los 60 a los 70. O sea, están apareciendo enfermedades nuevas que no existían. Esto es la aspergilosis, esto es una enfermedad que la tenían otros organismos. Esto es una gorgonia, esos corales planos. Esto que está aquí es un hongo. Y ya o se le ha transmitido, ¿sabes cómo? Y también los corales sufren de esta enfermedad, ¿no? Y en esta tabla si vemos a qué factores abióticos se achaca el incremento de las enfermedades. Como hablaba antes con la conferencia con mi colega, muchas de las cosas no tenían que ver con el cambio climático. Aquí vemos contaminación fecal, que es por culpa nuestra, evidentemente. Vemos otros procesos como la precipitación, pero mucho está relacionado con la elevación de la temperatura. Igual que pasa, esto es el Mediterráneo y esto es el Caribe. O sea, son cosas que están pasando a nivel global, no en un lugarcito, porque están estudiando. Está pasando a nivel global y hay una respuesta de los organismos, están diciendo algo nos está pasando, ¿no? El blanqueamiento es otro efecto subletal y es, bueno, más vistoso porque ya saben que el blanqueamiento de los corales, si ustedes no lo saben, los que forman arrecifes tienen que vivir asociados con un alga. Aquí vemos una rama de coral, esto que se ven aquí son las microalgas. Si no tienen esa microalga, los corales no pueden vivir. Es una simbiosis obligada. Cuando hay algo que pone en entredicho esta unión y se rompe la simbiosis y las algas se van y abandonan el coral se vuelve blanco. Y al volverse blanco tiene X tiempo para recuperarse. Nosotros hemos trabajado con eso y se recuperan a veces. Si no, se acaban por morir, ¿no? Entonces, los fenómenos de blanqueamiento en este mapa vemos que están casi siempre en las zonas tropicales, y han afectado a lugares como a México, muchísimo, tanto en el área del Caribe como en el área del Pacífico, ¿no? Entonces, este es otro fenómeno que empieza siendo como subletal porque es un aviso antes de que los corales se mueran, se blanquean, pero todavía no se mueren, pueden aguantar cierto tiempo ahí. Pero a la larga aquí vemos este mismo coral, que es la Corpora palmata, a lo largo del tiempo, en diversos arrecifes del Caribe, su cobertura ha disminuido. Es decir, por lo que sea, el efecto subletal
finalmente se termina convirtiendo en algo letal, ¿no? Y lo mismo le digo, no solamente los corales, todos los invertebrados bentónicos, todos los que viven asociados al fondo, están sufriendo las consecuencias. También las esponjas, algo que nunca se había visto, también se están blanqueando. Esta esponja es un emblema de los sistemas artifales del Indo-Pacífico, del Caribe. No sé si han visto imágenes aquí, cada uno de vosotros. Una de estas esponjas. Esto. Una esponja, de hecho, hay una imagen muy antigua que hay como 4 o 5 buceadores dentro de esta esponja. Tarda cientos de años en crecer estas esponjas. Cientos de años. Cuando veáis una de este tamaño, tiene cientos de años. Nunca se han blanqueado, nunca ha habido registros, y sin embargo, ahora veis, estas esponjas viven asociadas con otro tipo de algas. No es como la de los corales, diferente. Esta es una cianophysia, la de los corales es una zooxanthella. También se están blanqueando. No tiene que ver con la temperatura. Este trabajo acaba de salir para que lo noten porque está súper interesante. No tiene que ver con la temperatura. Aquí con Susana tenemos la hipótesis de que son los excesos de nutrientes que no somos capaces de detectar, lo que parece que están poniendo en entredicho la asociación con la microalga. Otros efectos subletales que podemos ver incluso a nivel de laboratorio son malformaciones que ocurren, por ejemplo, mira, un cultivo de molusco, de la Liotis, a distintos pH y distintas temperaturas. Aquí vemos cuanto más ácido es el pH, el desarrollo, las malformaciones, esto sería lo normal, se van haciendo más acentuadas. Lo mismo pasa con el desarrollo de erizo. Este es el desarrollo normal de la larva glúteo del erizo, y esto es un desarrollo cuando el pH del agua está mucho más bajo de lo normal. Acuérdense del ciclo tan complejo que tienen los organismos marinos, que atraviesan muchas fases, y aunque a nivel de adulto pues el pH y la temperatura no les haga nada, sí les hace a nivel de desarrollo larvario. Otra cosa que está ocurriendo, que es una línea de investigación de Enrique, es la introducción de especies exóticas. Los incrementos de la temperatura favorecen a especies de otras latitudes, y esas especies lo que hacen es pues, que van desplazando a las especies que tenemos aquí. Aquí de forma muy rápida estamos representando la temperatura del agua a la cual, y los días a la cual ocurre el desarrollo de 3 especies exóticas en un lugar. Son estas 3. Vemos que cuanto más alta la temperatura promedio por encima de la zona, antes, a los 165 días de empezar el año, se empiezan a desarrollar, empieza el reclutamiento. O sea, empiezan muy temprano. Cuanto más alta la temperatura, más temprano. Y las que son nativas es al contrario. Las que son nativas, cuanto más alta la temperatura, retrasan o inhiben su desarrollo. Entonces, finalmente, la temperatura del agua, no voy a explicar más de estas gráficas, favorece la introducción de especies exóticas que van a acabar desplazando a las especies que son locales, ¿no? ¿Qué otros indicadores tenemos nosotros, los biólogos, de que está ocurriendo algo? Bueno, esto es lo más común que puede ocurrir, que cambie la abundancia de una especie sobre la cual tenemos conocimiento, o cambie la distribución de la especie y se haga más norteña, más sureña. Entonces, esto es cerca donde trabajamos nosotros, esto es en California, Santa Bárbara, 2 lugares sobre los cuales se tienen registros de temperatura desde 60, estos 1960, pues se estimó. Y esto es un lugar un poco más al norte donde se tenían registros de temperatura y de datos biológicos desde prácticamente la década 20 de 1921. Entonces, en el 80 y tanto se produce esto, la temperatura del agua, un cambio brusco en la temperatura del agua. Cambia de una fase fría a una fase cálida. Esto es California, esto es al norte. Y aquí ocurre lo mismo. En la década aquí vemos las temperaturas del verano son mucho más altas. En el 83 hacia adelante, ¿no? ¿Y qué ocurre con la fauna? Estos son peces asociados a bosques de laminares. Lo que se ve, aquí vemos la proporción de especies norteñas y la proporción de especies sureñas. Lo que se ve que conforme pasa el tiempo va incrementándose el número de especies del sur, van subiendo hacia el norte y van disminuyendo las del norte. Se está produciendo una sustitución en la comunidad de peces, y también ocurre con los invertebrados. Aquí está representando la densidad que había al principio, en los años 30, y la densidad de las mismas especies en la década de los 90. En rojo son las especies que cambiaron su densidad, y son todas especies sureñas, son todas especies que del sur, mucho más al sur de donde se hizo el estudio, subieron al norte. Es decir, ese es otro indicador de
de que algo está pasando, o sea, la temperatura está de alguna manera modificando la distribución de los organismos. Pero todavía no ha ocurrido nada grave. Nada grave. Grave es cuando ya los políticos ya se asustan y todo el mundo, es cuando realmente llega a ocurrir una mortalidad. Y normalmente estos procesos pasan desapercibidos, a no ser que sean los biólogos que están ahí metidos en el agua y los vean, a no ser que sea de peces o algo así muy llamativo, pasa desapercibido. Porque ha habido mortalidades masivas de invertebrados. Esto es en el Mediterráneo. En el 99 se murieron casi el 90% en varias zonas mediterráneas de las gorgonias. Son estos corales en forma de abanico. Precioso. Aquí veis, estos rojos sería lo natural, o lo amarillito que se ve por aquí, y empiezan y se queda el esqueleto. Esto ya es el esqueleto de la gorgonia. Y están asociados a un incremento de la temperatura terrible que ocurrió en el 99. Un incremento de la temperatura que era una profundidad que incluso se mantuvo a 45 metros de profundidad. Todavía el agua estaba pues inusualmente caliente, ¿no? En el 99 pasó, en el 2003 volvió a pasar y volvieron a detectarse los mismos efectos del incremento de la temperatura, pero ahora sí, ahora ya extensivo a todo el ecosistema. Aquí estos son esponjas, estos son corales, criozoos, y esto es el porcentaje de tres especies emblemáticas. El coral rojo es como una joya en el Mediterráneo, de eso se hace joyería del coral rojo, que es este que está aquí. Entonces la afectación de tres especies emblemáticas según la temperatura promedio del verano, que es lo que estamos viendo aquí. Conforme, si la temperatura promedio es 18, están bien, pero en el momento que empieza a incrementar la temperatura, se empieza a incrementar el porcentaje de afectación de estas especies.